Cordial saludo para todos, mi nombre es Litsi Zambrano y es un placer presentarles en conjunto con mis compañeros Diemer Muñoz, Elías Romero y Jenny Arteaga el artículo denominado Incidental Radiographic Findings of Thyroglosal Duct Cysts Prevalence and Management. Denominado asimismo en español como hallazgos radiográficos incidentales de quistes del conducto tirogroso, prevalencia y manejo. Este artículo fue publicado en la revista Elsevier por Michael Hunt y Binoy. De antemano agradecer a la doctora Cecilia Spitaleta por brindarnos este espacio de aprendizaje y de investigación que contribuye a nosotros en sí como profesionales en un futuro. El objetivo de este artículo fue determinar la epidemiología de los quistes incidentales del conducto tirogroso descubiertos en estudios de imagen obtenidos en el área de la cabeza y cuello en niños y discutir el manejo posteriormente. De acuerdo a los métodos, en el Texas Children's Hospital se realizó una revisión retrospectiva de todos los estudios de imágenes de tomografía computarizada y resonancia magnética obtenidos en la región de la cabeza y cuello entre el mes de julio del 2011 y julio del 2014, imágenes obtenidas con el propósito de evaluar un cuello o una lengua. Se excluyó del estudio la masa, al igual que los pacientes con quistes incidentales del conducto tirogroso previamente conocidos. Se registraron datos que incluían edad, sexo, ubicación, tamaño, presencia de síntomas, derivación a otorrinolaringología e intervención. Según los resultados, se revisaron un total de 60.663 estudios de TAT y resonancia magnética de la cabeza, el cerebro, los senos paranasales, el cuello y la columna durante este periodo de tiempo. De estos, 69 casos contenían el descubrimiento incidental probable con más hombres que mujeres. Las edades oscilaron entre 3 días a los 17 años con una edad media de 5 años. Las ubicaciones variaron con la mayoría en la base de la lengua con un 83%, seguido de yoides con un 13% y luego las correas infrayoideas con un 4%. Los tamaños variaron de 2 a 28 milímetros con un tamaño medio de 8 milímetros. 11 de estos pacientes fueron derivados a otorrinolaringólogo, 9 se encontraban asintomáticos y se decidió observar. Los otros 2 posteriormente fueron sometidos a excisión quirúrgica secundaria a efecto masa y disfagia con confirmación histológica del diagnóstico. Siguiendo con las características radiológicas, tenemos que cuando los pacientes pediátricos se presentan inicialmente con una masa diagnosticada en lo que es la línea media del cuello, las imágenes ecográficas pues suelen ser la herramienta de detección inicial debido a que no son invasivas, tienen un bajo costo y van a tener falta o no se va a necesitar de una radiación ionizante ni tampoco de un contraste yodado. La información se puede obtener de forma rápida y fiable en cuanto a lo que es el tamaño, la forma, los bordes, la ubicación, la consistencia interna y en cuanto a la vascularidad de la masa también. Estos quistes del conducto tirogloso tienen un aspecto variable en la ecografía y puede aparecer como un quiste anecoico, simple y bien circunscrito y puede también tener pues una apariencia pseudo sólida debido a unos residuos proteicos que van a estar intralesionales, o sea, dentro de esta afectación. La precisión del ultrasonido en el diagnóstico de los quistes del conducto tirogloso son limitados, aunque pueden ser útiles en determinar si la lesión requiere o no una extirpación quirúrgica. En las imágenes de lo que es la tomografía computarizada, los quistes del conducto tirogloso suelen ser
bien delimitados, bien delineados, y van a tener una hipoatenuación y unas paredes delgadas. En lo contrario sería que cuando está inflamado o infectado puede haber un realce intralesional asociado con una pared engrosada, como lo vemos en la figura 1. Entonces tenemos que en la resonancia magnética los quistes del conducto tirogloso son clásicamente hipointensos en la señal de T1 e hiperintensos en la señal T2, y cuando se infecta la pared del quiste puede parecer engrosada y mejorará con el contraste, como lo vemos en la figura 2A y en la B. En conclusión, pues de las tres modalidades de las ayudas diagnósticas imaginológicas, se ha demostrado que como las más sensibles en el diagnóstico de los quistes del conducto tirogloso son las tomografías computarizadas en comparación con la ecografía e imágenes de resonancia magnética. Resultados. Continuando con los métodos, se llevó a cabo una revisión retrospectiva de las historias de los pacientes a través de registros médicos en el Texas Children's Hospital durante 3 años, en lo que comprendió el periodo del 2011 al 2014. Se tuvo una recopilación de los datos, la cual fue aprobada mediante la Junta de Revisión Institucional del Baylor College of Medicine. Los datos fueron obtenidos utilizando iCIT Enterprise Primordial Search sobre el anterior periodo mencionado de los tiempos, con filtros adicionales que incluían incidental anotado en la sección de informe y las modalidades de imagen limitadas a tomografía computarizada y resonancia magnética solamente. Desde el 1 de julio del 2011 al 1 de julio del 2014 se obtuvo un total de 29.006 tomografías computarizadas y 31.657 resonancias magnéticas en lo que tenía que ver con el cerebro, la columna, la cabeza, el cuello y seno. Inicialmente pues se seleccionaron 181 estudios porque tenían la palabra tirogloso en el informe. De estos, 102 fueron excluidos como la razón para obtener pues el estudio de imágenes, que fue específicamente para el diagnóstico de un cuello o una masa lingual. 6 fueron excluidos por ser estudios de envejecimiento obtenidos en pacientes con sospechas previamente conocidas de quiste en el conducto tirogloso. 4 fueron excluidos como el diferencial final en el informe de imagen contenida, y se concluyó con un recuento final de 69 estudios en el análisis de pacientes con hallazgos verdaderamente incidentales en una sospecha de quistes en el conducto tirogloso ya esperados. Entonces pues a continuación estos resultados se van a ver plasmados con los datos médicos, con el número de registro del sistema principal de los registros médicos electrónicos, y datos que van a incluir como lo es la edad, el sexo, el motivo de obtención de las imágenes, el tamaño y la localización de la lesión, una derivación a otorrinolaringología, y posterior pues se recogieron la gestión. Resultados. De un total de 60.663 tomografías computarizadas y resonancia magnética combinada, solo 69 cumplieron con los criterios completos para la inclusión en este estudio, lo que resultó con una prevalencia aproximadamente del 0.1%.
Esto también se promedió teniendo en cuenta que 23 casos de estos fueron tomados de forma accidental. De los 69 estudios o de las 69 personas, 40 eran hombres, o sea el 58%, y 29 eran mujeres, o sea el 42%. Las edades oscilaron entre lo que eran 3 días y los 17 años, con una mediana edad de 3 años, y hubo una tendencia general decreciente en la incidencia a medida que la edad aumentaba, como se puede evidenciar en lo que es la figura 3. En cuanto a la localización de los quistes sospechosos del conducto tiroidoso, se clasificaron en 3 niveles, uno que es el lingual y base de la lengua, en el ilioide o músculo de la correa e infraioides. La gran mayoría, aproximadamente el 83%, se ubicaron en base de la lengua, seguidos por el 13% que fueron en el ilioide, 3% y por las correas infraioides. En cuanto al tamaño, las lesiones variaron entre lo que eran 2 a 28 milímetros y la media fue de 7 milímetros, como se puede evidenciar en la figura 4, donde los 7 milímetros fue también la más prevalente. Hubo una correlación positiva débil entre la edad y el tamaño de la lesión según lo determinado con el coeficiente de Pearson 0.32, es decir, que entre mayor edad, menor era el tamaño de dicho quiste. No hubo tampoco diferencia significativa en lo que era el sexo y el tamaño de la lesión. Fueron prácticamente iguales en lo que era el sexo masculino con el femenino. Entre las razones para realizar este estudio se caracterizaron 4. Primero, los neurológicos representando el 38.55%, seguido por anatómico con el 13.19%, luego trauma con 9.13% y por último neoplásico con el 9.13%. Las razones neurológicas incluyó lo que son el retraso en el desarrollo, convulsiones, dolor de cabeza y distonía. Entre las razones anatómicas incluyeron protuberancia occipital, microcefalia, escoliosis y otras deformidades anatómicas. En el caso de los traumas incluyeron traumas accidentales y no accidentales. Y los neoplásicos incluían masas en cabeza y cara, así como imágenes repetidas de lesiones intracraneales previamente conocidas en estos pacientes. De los 69 pacientes, solo 11, o sea el 16%, fueron remitidos a un otorrinolaringólogo para una evaluación adicional. De los 11, solo uno tuvo síntomas de disfagia, que estuvo ubicada prácticamente en lo que era la base de la lengua, y otro paciente tuvo síntomas efecto de masa, ubicado principalmente en el ilioide, pero esto fue 6 meses después. Estos dos pacientes al cabo de un tiempo fueron sometidos a una incisión quirúrgica para así retraer lo que era el quiste, y así de igual manera se confirmó la presencia de la patología. Los otros 9 personas estuvieron solamente en observación y no desarrollaron ningún síntoma ni se les sometió a cirugía durante este estudio. Bueno, con respecto a la discusión, vemos que los quistes del conducto hielogloso son la masa más común en la línea media del cuello en los niños y la mayoría de veces se presentan incidentalmente como una masa anterior que suele ser indolora y está ubicada principalmente en la región infraioidea, que tiende a mantener una movilidad mediante el proceso de la deglución. El manejo de estos quistes se ha discutido ampliamente en la literatura y la excisión quirúrgica se presenta como el procedimiento de Excision
que a nivel mundial es el estándar o el golden de oro para el tratamiento. Se considera también que la tasa de incidencia del carcinoma del conducto tiroidoso es inferior al 1% e incluso es un poco menor en los niños. Desde el 2014 hasta la actualidad solo se han descrito en la bibliografía 26 casos en total. Ocasionalmente, cuando se obtienen los estudios diagnósticos por imágenes avanzados como la tomografía o la resonancia magnética en la región del cuello y de la cabeza, podemos incidentalmente hallar algunos de estos quistes del conducto tirogloso que pues nos confirmarían la sospecha de la presencia de este mismo. El hallazgo más interesante de este estudio fue la ubicación de los quistes del conducto tiroidoso que fueron descubiertos incidentalmente. Esos quistes se describen clásicamente o en mayor medida como infrayoideos en su mayor ubicación. Y en un artículo citado con frecuencia, pues la distribución se daba 65% infrayoideo, 20% en la base de la lengua y 15% sublingual e ilioide. Sin embargo, en esta serie en particular, la distribución de los quistes, según la sospecha, se ubicó el 83% en la base de la lengua, o sea, sublingual, el 13% en el ilioide y solo el 3% en las correas infrayoideas. La mayoría de las lesiones eran de un tamaño bastante pequeño, con una media de aproximadamente 7 milímetros. Y el hecho de que la mayoría de estas estuvieran ubicadas en la base de la lengua probablemente contribuyó a la ausencia de los síntomas, así como el estado previamente no identificado de dichas lesiones. La tasa de derivaciones posteriores a un otorrino fue bastante deficiente o bastante menor a lo esperado. Las razones se pueden justificar por el hecho de la presencia o de la ausencia de los síntomas, lo cual pues se puede decir que a los padres no los alarmó o no les generó tanto interés y debido a ello la ausencia o el ignoro de la búsqueda de un especialista. 8 proveedores de otorrinolaringología fueron los que llegaron a consultar o fueron los que llegaron a ser evaluados, o sea, que fueron remitidos. A pesar de la variación escasa que se observó, los 11 pacientes fueron tratados de manera uniforme, ya que la intervención quirúrgica solo se llevó a cabo en 2 pacientes que llegaron a desarrollar los síntomas, ya que la mayoría pues no presentaban los síntomas. Los 9 pacientes restantes eligieron todos o fueron, por así decirlo, clasificados solamente para observación, ya sea por decisión informada o seguimiento a las recomendaciones del proveedor. Una de las limitantes de este estudio es la falta de confirmación histopatológica que hubo para confirmar los resultados. Sin embargo, la excisión quirúrgica de todas las lesiones no es una opción factible y, dado el diseño y la hipótesis básica, un estudio de este tipo nunca podrá proporcionar una confirmación histopatológica completa para todos los participantes o para todos los puntos de este dato. Y en conclusión, los quistes del conducto tiroidoso se presentan comúnmente como una masa anterior del cuello. Sin embargo, la mayoría de los quistes descubiertos de manera incidental en las imágenes de este estudio se localizaron principalmente en la base de la lengua
Y el manejo de estos hallazgos pues debe incluir a un otorrinolaringólogo aún sin síntomas para una evaluación adicional con la decisión de intervenir ya sea quirúrgicamente la función del desarrollo de los síntomas clínicos. Muchas gracias.